por si alguien lo solicita luego y para que el hermano Willy luego lo pueda transmitir en los canales de la iglesia. Bien, mis hermanos, estamos viendo el pacto de Dios con Abraham o pacto abrahámico y hemos visto varias cosas. Les dije que era un pacto bastante amplio que implica muchísimas cosas, tanto así que ya está en la cuarta semana que vamos con el pacto abrahámico. Vieron que los otros pactos prácticamente era una sesión y terminábamos el estudio. Sin embargo, este pues sí tiene muchas implicaciones. Vimos que es un pacto incondicional que fue hecho con Abraham, que fue ampliándose, luego fue reiterado a Isaac, luego fue reiterado a Jacob, y que es un pacto básicamente con toda la nación de Israel y que compete a la nación de Israel, pero que afecta a toda la humanidad. Tanto así que cuando el Señor le habla a Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aunque la Biblia no dice cuáles son esas bendiciones, dice que serán benditas todas las naciones de la tierra en la simiente de Abraham. Y una de esas bendiciones maravillosas es Cristo Jesús, quien murió en la cruz por cada persona. No murió por unos cuantos, no escogió unos para morir por ellos y abandonó a otros a su suerte en la eternidad, sino que murió por toda la humanidad, para que todos tengamos la oportunidad de arrepentirnos, como lo hemos hecho los que estamos acá, de reconocernos pecadores delante de Él, de reconocer nuestra impotencia, nuestra inutilidad para alcanzar la salvación. Y fue por medio de Cristo Jesús que Dios proveyó el medio para reconciliarnos con Él. Además, este pacto es un pacto literal, es decir, lo que dice el pacto se cumple tal como Dios lo dice. Y hoy vamos a ver precisamente, tomé mis notas en su mayoría del libro de Pentecost, que lo explica con muchísima claridad, el carácter literal del pacto abrahámico. Y pues ahí le agregamos algunas cositas, enriqueciéndolas con otros autores y con otros comentarios. Bueno, ¿en qué se ve la literalidad del pacto? ¿Y por qué es importante esta literalidad? Son las cosas que trataremos de abordar el día de hoy, si las concluimos. Permítanme. Me dio una pequeña alergia, no estoy resfriado, gracias a Dios. Bien, se ve en el cumplimiento de las promesas personales. Abraham fue especialmente bendecido por Dios. Fue bendecido en cosas temporales, él tuvo tierras. Génesis 13, 14 al 17 dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, y esa parte, después que Lot se apartó de él, es importantísima. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y eso nos revela el carácter eterno de este pacto. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Además, tuvo siervos. En Génesis 24, cuando él mandó a uno de sus siervos a una misión que le dio, pueden leer Génesis 24 y se dan cuenta de que estamos hablando, ¿verdad? Dice Génesis 24:1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y es que esa palabra todo es increíble porque no deja nada por fuera. Es decir,
En cada aspecto de su vida, Abraham fue bendecido. Y en Génesis 24:35 dice, hablando el siervo que Abraham había enviado, él dice, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. En Génesis 13:2 nos dice que Abraham tuvo mucho ganado, plata y oro. Dice Génesis 13:2. Y Abraham era riquísimo. No era rico, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Era un hombre poderoso económicamente. De hecho, cuando él llegaba a algún lugar, los reyes reconocían el poder de quien venía. Y ustedes pueden verlo cómo es recibido en Egipto, cómo es recibido por Abimelech, cómo es recibido por los hijos de Ed, como vamos a ver ahora. En Génesis 24 también, 34 al 35, el siervo dice, entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido muchísimo a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas y plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Pero también fue bendecido en asuntos espirituales. Él tuvo una vida feliz de separación con Dios, una vez que se separó de muchas cosas. Recuerden la lección pasada que Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Pero qué hizo Abraham? Le contó a papi, y papi, como era el patriarca, agarró a toda la familia y se fueron con ellos hasta Harán, y ahí se quedaron. Cuando papi murió, ¿verdad? ¿Quién era el papi de Abraham? ¿Alguien se acuerda del nombre del papá de Abraham? Taré. Taré, que era un hombre que no conocía a Dios, que era un hombre idólatra. De ahí venía Abraham, de Ur de los Caldeos, de una familia idólatra que adoraba a dioses ajenos. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Porque así lo quiso en su santa y excelsa voluntad. ¿De acuerdo? Y dice Génesis 13:5 al 15. Recuerden que en estos estudios me gusta que sea la Biblia la que hable más que yo, porque ella es la que tiene la explicación para todas estas cosas. También Lot, que andaba con Abraham, en ese tiempo era Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abram dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces Lot escogió toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abram después que Lot se apartó de él. Vea qué interesante, ¿verdad? Recuerden que cada vez que Abram metía la pata, Dios le confirmaba su pacto. ¿Por qué? Porque el pacto no dependía de la obediencia de Abram, sino de la palabra que Dios había expresado. Él había jurado por sí mismo. Y entonces le dijo después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y esa declaración en el verso 15 a mí me impactó. Después que Lot se apartó de él. Fue entonces que el Señor le confirmó una vez más
su pacto a Abraham. Aún le faltaba mucho por aprender. Aún tenía que madurar. Aún no había metido las patas, como decimos en Costa Rica, las suficientes veces. Porque sí, Abraham cometería más errores todavía. Pero Dios fue paciente con Abraham y poco a poco este hombre fue ajustándose al mandato de Dios. Ahora, Lot era como un lastre que impedía que Dios continuara su proceso con Abraham. ¿Cuánto lastre arrastramos nosotros? ¿Cuántas malas compañías seguimos teniendo por sentimentalismo que nos impiden crecer como hijos y como siervos de Dios? ¿Sabe que a veces tenemos que apartarnos de ciertas compañías? No es odiar a esa gente. No, es amarla menos. Menos que lo que Dios tiene para nosotros. Menos que lo que Dios nos ha mandado. Es alejarnos de todo aquello y de todos aquellos que nos impiden tener plena obediencia a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y tristemente, a veces tenemos que apartarnos de familia. Tenemos que apartarnos de amigos. Tenemos que buscar, ¿qué puedo decir? El ambiente adecuado para que podamos ser más sensibles a la voz de Dios y obedecerle sin tropiezos. Lot era un tropiezo para Abraham. Y aquí no termina la historia, ¿verdad? Por otra parte, interesante que Lot no se fue de una vez para Sodoma, sino que él poco a poco fue acercando sus tiendas hacia esta ciudad, a pesar de que sabía que allí habían hombres malos, cuya vida ofendía la santidad de Dios. Pero sin embargo, Lot se fue para allá. ¿Cuántas veces nosotros, con el afán de ser aceptados en un medio social, llámese universidad, escuela, trabajo, llámese el barrio donde vivimos, llámese la familia con la que nos relacionamos o convivimos, nos acercamos cada vez más hacia sus prácticas en lugar de mantenernos firmes en nuestras convicciones? ¿Cuántas veces dejamos nuestras convicciones para agradar a otros y no a Dios? Hay todo un mensaje en la vida de Lot para nosotros. Todo un mensaje, pero ese lo haremos en otro momento. Así como Dios fue paciente con Abraham para que él creciera y madurara hasta convertirse en el padre de la fe, el Señor poco a poco nos va dando a nosotros la oportunidad de crecer hasta alcanzar la madurez que necesitamos para darle honra y gloria en cada situación de nuestra vida, pero sobre todo para confiar en Él y obedecerle. En una de los muchos dolores de cabeza que le causó Lot a Abraham, por ejemplo, recuerdan que él fue secuestrado por unos reyes que atacaron Sodoma. Y Génesis 14, de 17 al 23 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe. Salió Bera, el rey de Sodoma, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Quién era Melquisedec? La Biblia no habla mucho sobre él. De pronto aparece y dice que es sacerdote del Dios Altísimo. Y no era cualquiera, era reconocido, pero también reconoció a Abraham. Veamos el versículo 19. Y le bendijo Melquisedec a Abraham
diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí hay un mutuo reconocimiento. Y se había, y es lo que me llama la atención de toda esta historia y de este pacto, si había ya una ciudad con un rey que era sacerdote del Dios Altísimo, ¿por qué Dios llamó a un hombre impío? Se le reveló a un hombre impío, hijo de idólatras, de familia idólatra. Se le reveló a este hombre y le dijo, deja tu familia, deja tu tierra y vete al lugar que yo te mostraré. Y elaboró todo un programa a través de la historia por medio de este hombre. Y más que eso, lo hizo con independencia de lo que este hombre hiciera, sino por su promesa, jurando por sí mismo. ¿Verdad que llama la atención? Que habían hombres que sí conocían al Señor, que adoraban al Señor, y el Señor no los escogió. Porque no sabemos los caminos del Señor. Realmente no lo sabemos. No es porque tengamos muchos estudios teológicos que Dios nos va a escoger para algo. Sí, son necesarios los estudios teológicos. Son importantes para presentar adecuadamente la palabra de Dios. Pero es más importante el corazón dispuesto a obedecer, confiar y servir al Señor. Eso es lo primero que Dios quiere de nosotros. Un corazón dispuesto. Y probablemente fue lo que vio en Abraham, a pesar de sus imperfecciones. Y bueno, seguimos con la historia. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Como un pequeño soborno, ¿no? Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Abner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte, que fueron gente que le ayudó a Abraham en esa guerra. Qué interesante que ahora Abraham muestra su integridad. A mí no me tientes con plata y con oro, yo no la necesito. Y no era porque tuviera mucha, aunque sí tenía, ya lo vimos, ¿verdad? Era porque él tenía su confianza puesta en Dios. He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Este hombre había aprendido a poner al Señor primero en cada situación. Estaba demostrando su integridad. Hermanos, qué peligrosas son para un hijo de Dios las ofertas del mundo. Qué peligrosas. Necesitamos entender que nuestro bienestar depende de Dios y que el mantenernos firmes en nuestras convicciones nos permite crecer en fe y en obediencia al Señor. Abraham disfrutó de una vida preciosa de comunión con Dios. Génesis 13:18 nos dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y se puso a socializar con todos los vecinos. No, ¿qué dice Génesis 13:18? Y edificó allí altar a Jehová. Es decir, inmediatamente comenzó a dar testimonio de su fe, adorando a Dios. ¿Estoy dando yo testimonio de mi fe? ¿Saben mis vecinos que yo por lo menos soy cristiano? ¿Podrá un vecino mío acercarse y preguntarme, pedirme un consejo como cristiano? ¿Qué estamos mostrando a nuestro alrededor? Tenemos un altar en nuestro hogar, lo digo simbólicamente, un altar en nuestro hogar de adoración al Señor. En otras palabras, la gente sabe
que nosotros somos hijos de Dios que predicamos su palabra? ¿O somos cristianos de la secreta? ¿Saben que son los cristianos de la secreta, verdad? Los que frente a la iglesia apretan un botón y se convierten en cristianos. Y cuando salen hacia la acera, después de la iglesia, apretan el botón y son como cualquier otro. ¿Cómo somos? ¿Somos cristianos dentro y fuera de la iglesia? Porque créanme, mis hermanos, ser cristiano aquí, en este foro, frente a ustedes, es facilísimo para mí. Pero cuando me monto en el carro ya, y viene un motociclista y se me mete por la derecha, y viene un tipo por allá y se brinca un alto, ya no es tan fácil ser cristiano. Ya no es tan fácil mostrar amor hacia ese poco de imprudentes que casi me chocan el carro, o que se me atravesaron, o que de repente un taxista llega y, por ejemplo, parquea el carro en media calle y con otro taxista al otro lado y bloquean los dos carriles y están contándose, actualizándose los chismes de la semana. Y usted aquí esperando a que se muevan. Y entonces saca uno la cabeza y dice, pero te vas a mover. Y me bajé de la cruz y me olvidé de quién soy. ¿Verdad que es difícil ser cristiano allá afuera? ¿Verdad que no es tan sencillo como serlo aquí? Cuando el perro del vecino viene y hace su gracia al puro frente de tu cochera. ¿Verdad que no es fácil? Pero Abraham llegó y moró en esa tierra, en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová, donde todo el mundo supiera quién es él y quién es su Dios. ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Vamos a por un camino de crecimiento espiritual y de intimidad con Dios? ¿O vamos como Lot en una ruta contraria a la voluntad de Dios? Abraham tuvo una vida consecuente de oración y de intercesión. Vemos a Abraham intercediendo delante de Dios por las ciudades de Sodoma y Gomorra, a pesar de que sabía lo que estaba sucediendo allí. ¿Se acuerdan cuando Dios dijo que las iba a quemar, que llovería fuego sobre ellas? La historia está en Génesis 18. No vamos a leerla porque es muy larga, pero todos conocemos lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Y Abraham se traba en una oración en donde se pone entre Dios y las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y entonces le dice Abraham al Señor y le dice, Señor, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Oiga, qué tipo más atrevido, ¿ah? Hablarle así a Dios. Ni en broma. Entonces respondió Jehová, con esa paciencia, amor y comprensión de nuestra ignorancia y debilidad. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó, Señor, he aquí ahora que he comenzado a hablar. Como ya vio que no le prendió fuego, ¿verdad? Él, por haber hablado, entonces se atrevió a más. Aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle. Quizá se hallarán allí 40.
Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor. Ya Abraham sabía que se estaba pasando de la raya, ¿no? No se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán ahí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido a hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros intercediendo por los que aún no han sido alcanzados por el Evangelio de Cristo? ¿Sabe que ellos están condenados? No van a ser condenados, están condenados. Porque no tienen a Cristo en su corazón. ¿Cuánto tiempo intercedemos por ellos? ¿Y cuánto tiempo dedicamos a hablarles a ellos de Cristo? Cuarto, Abraham fue sostenido por Dios constantemente. Génesis 21-22. En una de las metillas de pata de Abraham, ¿verdad? Se fue donde un rey llamado Abimelech y le presentó a Sara como si fuera su hermana. Y este rey, con buena intención, tomó a Sara y quería tomarla como mujer. Pero Dios se lo impidió. En Génesis 21-22, este rey le habla a Abraham y le dice, aconteció en aquel tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. A pesar del error que Abraham había cometido, este hombre reconoció la presencia de Dios en la vida de Abraham. Y eso me impacta también. Eso me llama mucho la atención. ¿Cómo me ven los demás? ¿Son capaces de ver la presencia de Dios en mi vida? Abraham poseía la paz y la confianza que provienen de una vida obediente. En Génesis 22, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo y éste no duda en hacerlo, al punto de que un ángel del Señor tuvo que detener la mano porque ya el cuchillo iba a degollar a Isaac. Hebreos 11, 17 al 19 nos lo narra ya resumido y concluido el tema. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham confió en Dios y dijo, si me pides a mi hijo, te lo voy a dar. Ahora era un hombre diferente, era un hombre maduro que había visto cómo actuaba Dios en su vida. Había aprendido a confiar en Dios hasta ese punto. ¿Qué estamos dispuestos a dar nosotros por el Señor? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar, a dejar? ¿Cuánto estamos dispuestos a incomodarnos para servir un poquitito al Señor? ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a sacrificar para poder servir al Señor en algo? ¿O será que estamos muy cómodos como estamos y no queremos que nada nos robe la paz que nos hemos construido? Ah, no, qué pereza preparar un estudio, qué pereza trabajar en la escuela dominical, qué pereza salir a repartir tratados, qué pereza ir a ayudar en la iglesia para ver que se vea más bonita. Qué pereza.
O será, caray, quería ir el sábado a la playa, pero voy a aprovechar el rato y voy a salir con los hermanos a visitar a una familia que tiene unas cuantas semanas de no ir a la iglesia. Voy a hacer unas cuantas llamadas a hermanos que han faltado a la iglesia para ver si están bien, para, para que sepan que son importantes para nosotros, los miembros de la iglesia. No le voy a dejar toda esa carga al pastor. Yo también puedo hacer mi obra preguntando a los hermanos ausentes si están bien y haciéndoles saber que los extrañamos. ¿Verdad? Que hay cositas pequeñas que podemos hacer, incomodándonos un poquitito. Abraham fue un canal de bendición divina para otros, porque no solo bendijo él su casa, su posteridad, sino al mundo grandemente por medio de la Biblia, del Salvador y del Evangelio. La historia confirma el hecho de que las naciones que han perseguido a Israel, aun cuando la persecución misma fuera en cumplimiento de la disciplina de Dios sobre Israel, han sido castigadas por tener que ver con la simiente de Abraham, por haber estado en contra de Israel. Y esto ha sido verdad tanto en las bendiciones como en las maldiciones en el caso de la matanza de los reyes. Recordemos Génesis 14, la historia que vimos sobre Lot, ¿verdad? Cuando 5 reyes deciden atacar Sodoma y capturan a Lot. Dice Génesis 14, 12 al 16, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abram, al hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abram. Y oyó a Abram que su pariente estaba prisionero, y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. También estas bendiciones sobre Abraham se confirman en el caso de Melquisedec. Ya lo vimos. Melquisedec salió y lo bendijo, y Abraham le entregó los diezmos de todo. Lo mismo pasó con Abimelech, cuando Abraham le miente acerca de Sara, y este rey, sin malas intenciones, como ya dijimos, tomó a Sara, y Dios mismo le advirtió al rey que moriría si tenía relaciones con ella. Esas historias están en Génesis 20 y Génesis 21. Ahí las pueden leer completas. Léanlas despacio, saboréenlas, para que vean cómo Dios se manifestaba constantemente en la vida de Abraham. Y luego interioricemos para que veamos cómo Dios se manifiesta cada día en nuestras vidas, aún en medio de las peores dificultades, aun cuando sentimos que no tenemos salida, que no tenemos para dónde agarrar. Dios nos muestra el camino si dependemos de Él. Y en el caso de los hijos de Ed, cuando Abraham les pide tener una propiedad, cuando muere Sara, Abraham va donde los hijos de Ed y les dice: oigan, yo no tengo dónde enterrar a mi esposa, denme una propiedad. Él quería comprarla para poder enterrar a mi esposa, a Sara. Y oigan las palabras de estos hombres en Génesis 23:6 hacia Abraham: óyenos, Señor nuestro. Ya le están dando un grado de respeto. Óyenos, Señor nuestro, a Abraham. Eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. ¿Cómo sería la vida de Abraham para que estos hombres se dirigieran a él en esa forma, con tal respeto? ¿Cómo se dirigen a nosotros los que nos rodean? ¿Como si fuéramos cualquiera? ¿O reconocen que hay algo diferente en nosotros que nos hace merecedores de un respeto?
¿Se cuidan delante de nosotros cómo hablan? Porque si nosotros hablamos igual que ellos, no se van a cuidar. Si nosotros hacemos lo mismo que ellos, no se van a cuidar. Pero si nosotros somos los mismos aquí y allá, entonces, créame que se van a cuidar. Porque el respeto del Señor se va a imponer ante ellos. Porque el reflejo que demos de Cristo les va a ser notorio a ellos. Abraham efectivamente tuvo un heredero de Sara, Génesis 21:2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Entonces no es posible negar el cumplimiento de esas promesas. Las promesas que Dios hizo a Abraham, él vio promesas cumplidas durante su vida. Ahora hay cosas que no recibió y tiene que recibirlas. Y como veíamos la semana pasada, pues tendrá que resucitar para poder ver el cumplimiento de todo el pacto que Dios hizo con él. Sin embargo, en la Biblia todas las predicciones concernientes a la humillación y aflicción de Cristo se cumplieron literalmente. Todo lo que dice en el Antiguo Testamento sobre Cristo se cumplió literalmente. Lo que sigue a su muerte es visto como el cumplimiento de los pactos. Porque, por ejemplo, el salmista dice, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán, y la descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Salmos 69, 35 y 36 dice, porque Dios salvará a Sión, reedificará sus ciudades, las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán, la descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Salmos 69, 35 y 36. Pero eso todavía no se ha cumplido literalmente. Israel aún no posee toda la tierra. Pero después de Armagedón, cuando se establezca el reino del Señor, Israel va a poseer la tierra que se le prometió en su totalidad. Y Cristo va a reinar sobre toda la humanidad, sobre todo el planeta. Dado que ese es un pacto literal y haga cumplirse literalmente, en la próxima lección vamos a ver las implicaciones escatológicas, es decir, vamos a ver y vamos a repasar inclusive algunas cosas que ya vimos cuando estudiamos las dispensaciones sobre el cumplimiento de este pacto al final de los tiempos. Es un pacto que no puede ser abrogado, es decir, no puede ser suspendido ni puede perder vigencia. Tampoco puede ser cumplido por otros que no sean los israelitas, porque el pacto se hizo con Israel. Dios le dijo a Abraham, a ti y a tu descendencia. Eso es específico. No es la iglesia, es la nación de Israel de la que está hablando. Entonces, eso lo vamos a estudiar en la sesión que sigue. Vamos a terminar aquí hoy. Agradecer, como siempre, a las personas que nos hayan visto en vivo o las que nos ven en diferido posteriormente. Y también agradecerles a ustedes, hermanos, por su tiempo y por su fidelidad. Vamos a terminar aquí las transmisiones. Que Dios me lo bendiga. ¿Ven?